Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de la República Argentina y de la Patria Grande, si hay alguno que me esté escuchando. Cansado pero contento porque venimos de la Plaza de Mayo, porque fuimos con la gente de San Telmo, de acá de Capital Federal, al ruidazo que realizamos en la Plaza de Mayo contra estos cipayos que nos están gobernando hoy y fundamentalmente en contra de los tarifazos que están esquilmando al conjunto del pueblo argentino. Pero hoy, 1 de marzo, una coincidencia absolutamente casual. Hoy terminamos de compartir con ustedes conducción política del general don Juan Domingo Perón en su último capítulo, que es el último capítulo real, que es conducción aplicada y una recapitulación en donde Perón nos da excepcionales consejos. En los otros días yo les decía que me parecía que se había puesto a pensar qué es lo mejor que yo les puedo dejar a los compañeros como terminación de este curso, cuáles serían los consejos fundamentales, y en eso puso todo su empeño seguramente, porque es una excepcional síntesis de su propuesta política. Y entonces vemos el capítulo 7, conducción aplicada, que ya lo vimos en el último encuentro, y vamos a seguir con la recapitulación que hace él. Y por último vamos a ver la bolilla 8, que en general no la desarrolló en el curso de conducción política, pero lo mencionó. Y los primeros peronistas sacaron del mismo texto de conducción política de otras partes que yo se las puse ahí, o sea, como vamos a ver posteriormente, para explicar lo que Perón nos propone en los estudios complementarios, o sea, en la bolilla 8. Siempre, compañeras y compañeros, en camino hacia la Escuela Superior Peronista, no por ocurrencia de uno, sino por las continuas y permanentes sugerencias que nos hace el general Perón de la necesidad imperiosa de que sepamos todas estas cosas y nos preparemos con responsabilidad, los que de una forma u otra pretendemos ser militantes, o sea, pretendemos representar al pueblo argentino en sus anhelos y necesidades. Porque además la doctrina peronista, sigo absolutamente convencido que la doctrina peronista justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial. Y le pido a los compañeros que me están escuchando en este momento a ver si me escuchan bien, porque yo siento un ruidito en el auricular y no sé si hay algún problema en la transmisión o está saliendo bien. Les pediría si me pueden mandar un mensajito, Mónica, por ejemplo, a ver si estoy escuchando, transmitiendo bien y ustedes me están escuchando bien. Entonces, seguimos también pensando que la doctrina peronista justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que yo le agregué ahí, argentina y latinoamericana, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Por otro lado, hoy no les traje el habitual texto que se refiere a una explicación de la doctrina, porque
tenemos mucho para comentar hoy o para compartir con ustedes, y elementos muy, muy sabrosos como este que vamos a seguir ahora, en la recapitulación que hace el general Perón en el capítulo 7, después de hablar de la conducción aplicada. Y los títulos de estos grandes que ven ustedes ahí los puse yo, porque Perón habla de muchos temas distintos, y yo traté de darle a cada uno de los temas un título que pudiera ayudar a la comprensión de lo que estamos hablando. Entonces, en el tema F vamos a ver la conducción política, que la conducción política no actúa por mando, sino por persuasión. Nos lo dijo Perón infinidad de veces en toda conducción política, que indica caminos, una persuasión que indica caminos y muestra ejemplos. No es obligación, es persuasión. El gobierno y la dirección. Ahora bien, en ese sentido, señores, siempre he criticado el que no se distinga muy claramente a un conductor de lo que es el gobierno y de lo que es el mando o la dirección. La diferencia entre gobierno y mando o dirección. A ver, un segundito que... La diferencia entre mando y dirección. Siempre he presentado un caso muy notable que yo he observado durante mi vida y que constituye una experiencia mía muy importante, dice el general. Y me presento yo siempre como general en este asunto y nos va a dar un ejemplo ahora. La conducción política y la conducción militar para distinguir una cosa de otra. A mí me tomaron a los 15 años en el colegio militar. Entró al colegio militar a los 15 años. Me enseñaron la disciplina, me sometieron a ella, me dieron los conocimientos militares necesarios y me dejaron listo para que fuera a mandar. Ejercí durante 40 años la disciplina, mandando y obedeciendo. Mandando y obedeciendo. Cada vez que fui a hacerme cargo de un puesto de responsabilidad, me dieron un número de hombres, mi grado y el código de justicia militar al que debería ajustarse. Yo mandé y todo el mundo obedeció. Bien. Yo trasladé eso a mi nuevo oficio, el de gobernar, y empecé a apreciar la situación. Aquí los hombres no me los dan. Me los tengo que ganar yo. Empecé por ahí. Ya no me decían, todos estos hombres están a sus órdenes. No, están a mis órdenes aquellos que me gano yo, que es otra cosa. Segundo, no tengo el grado. Y tercero, no tengo el código de justicia militar como tenía en el ejército. De manera que esto es otra cosa. Acá estamos hablando de política. Entonces el conductor para él persuade, no manda, es el conductor político. Hay que distinguir bien lo que es mando de lo que es gobierno. Estamos hablando de consejos fundamentales del general Perón a nosotros y a los dirigidos especialmente a los dirigentes, como lo dijo en el último encuentro. Hay que distinguir bien lo que es mando de lo que es gobierno. Los métodos son distintos, la acción es distinta también, es distinta también. Bien se trate de la conducción política o de la dirección política, el método no puede ser jamás el del mando, es el de la persuasión. Allá se actúa por órdenes, aquí por explicaciones. Allá se ordena y se cumple. Aquí se persuade primero para que cada uno a conciencia cumpla una obligación dentro de su absoluta libertad en la acción política. Dentro de su absoluta libertad en la acción política. Siempre, pues, critico a aquellos dirigentes políticos
que se sienten más generales que yo y quieren mandar. No, aquí no se manda. De manera que el conductor militar es un hombre o mujer que manda. El conductor político es un predicador que persuade, que indica caminos y que muestra ejemplos. Repito, el conductor político para el general Perón es un predicador que persuade, que indica caminos y que muestra ejemplos. Y entonces la gente lo sigue, claro. Y entonces la gente lo sigue. Otro tema importantísimo, el éxito, los fracasos, la capacitación siempre posible y la conducción científica y racional. Un fracaso hace perder el valor de 4 éxitos, no lo dice el general de esta manera. Desgraciado el político que lleva sus hombres y mujeres adelante, debe llevarlos detrás de él, vale decir, no debe empujar, lo deben seguir. Si los tuviera que empujar, no le alcanzarían las manos. Son muchos hombres y mujeres. Un excelente consejo, no hay que empujar. La gente tiene que venir por propia convicción detrás de nosotros. Y en otro lado dice, no tenemos que mirar para atrás a ver si la gente viene o no viene. Tenemos que estar seguros que la gente viene. Entonces, de manera que el proceso de la formación de un conductor es simplemente su punto de origen y su disciplina, su conformación, su capacidad y su inteligencia, y la amalgama de todo esto con una finalidad. Es la conducción política difícil por excelencia, donde un fracaso le hace perder a uno el valor de 4 éxitos anteriores, y en consecuencia es necesario andar con gran tiento, con gran cuidado, para que no se le produzcan a uno muchos fracasos, porque muchos fracasos hacen al final un fracaso definitivo y total. Los grandes consejos del general Perón en la última clase de conducción política. Entonces, formar el carácter de acuerdo al trabajo. El carácter se educa y se forma. Conducir hombres y mujeres en la acción política presupone una modalidad que hay que formar. De ahí la importancia de la escuela, compañeras y compañeros. Los invito a todos los que me están escuchando y a todos los que escuchen después a realizar este extraordinario consejo del general. Conducir hombres y mujeres en la acción política presupone una modalidad que hay que formar, hay que formar. Hay algunos que dicen, yo no tengo carácter para ser político, no me avengo a esa actividad. No es cierto, dice Perón. El carácter se educa y se forma. Se educa y se forma. Si no tiene carácter para ser político, no será conductor, será conducido. Y si no tiene ese carácter y quiere conducir, tiene que formarlo, tiene que dominarlo. Esa es una cuestión que no escapa a la posibilidad de ningún hombre o mujer. Formar su carácter de acuerdo con la necesidad de su trabajo, lo cual es una cosa elemental y fundamental. Entonces, estamos hablando de un curso básico, dice él. Señores, yo quisiera seguir hablando largamente sobre este tema. En este año he querido hacer un curso lo suficientemente rudimentario como para que nos dé las bases para continuar en los cursos sucesivos, qué lástima que no sucedieron, en los que podremos desarrollar con mayor amplitud todos estos conceptos de una conducción científica y racional. Lamentablemente no hubo más curso de conducción política que este, pero creo yo, compañeras y compañeros, que nos alcanzan como para entender bien de qué se trata. La conducción solo puede ser científica y racional. Por eso la tenemos que estudiar, compañeras y compañeros.
Lo único que he querido traer a estos cursos es la convicción, escuchen bien, y la persuasión de que no puede haber una conducción de aficionados con espíritu deportivo, como por ahí nos pasa hoy. En este aspecto debe haber una conducción científica y profundamente racional. Es una cosa demasiado seria para que sea realizada. Es una cosa demasiado seria para que sea realizada solo en las horas de ocio. Esto debe constituir una cosa que nos ponga a pensar, compañeros y compañeros, y que nos obligue a estudiar, a estudiar. Difícilmente que el hombre o la mujer realice solo con lo que la naturaleza le ha dado lo que debe realizar en una conducción política, teniendo en cuenta que de la conducción política depende muchísimas veces la vida, el destino de muchos hombres y mujeres, sobre todo, y de encima de queridos por nosotros, porque nuestro pueblo son ustedes, lo repito una vez más, soy yo, son sus amigos, sus parientes, mis parientes, los argentinos, los latinoamericanos. Debemos contraernos al trabajo, reflexionar muy profundamente y estudiar muchas cosas que no conocemos. Y estudiar muchas cosas que no conocemos, nos sugiere el general Perón. Cuando más haya profundizado esas cosas, mejor comienza a penetrarlas, mejor las realizaremos. Y como en la conducción no es cuestión de aprender, sino de comprender, es en la profundidad de ese análisis cuando uno llega a saber y a realizar mejor las cosas. Seguimos entonces con los consejos del general Perón. Conductores que nacen y que se hacen, las dos cosas. Por esa razón he querido que este curso sea lo suficientemente rudimentario como para despertar la inquietud. Y haremos llegar esta misma inquietud a todas las esferas del peronismo. El apetito viene comiendo, dice él. La gente que va leyendo todo esto se va interesando. Espero que compartir con ustedes estos pensamientos del general Perón les suceda lo mismo. Los compañeros que van leyendo todo esto se van interesando. Ojalá haya contribuido a que esto suceda. Podrá decir que algunas cosas se pueden hacer mejor y es profundizándolo como puede llegar a convertirse en conductor, profundizando el conocimiento de todas estas cosas y llevándolas a la práctica, como nos decía en el último encuentro. Porque si bien es cierto que el conductor nace, hay también muchos que se hacen. Yo siempre ponía el ejemplo, o muchas veces puse el ejemplo, un conductor, un jugador que nace es Maradona, y hay cientos o miles de jugadores que no son Maradona, pero son buenos jugadores y se han hecho, no han nacido crack, ni genio, ni conductores, pero se hacen. Y de hecho en política también pasa eso. No se conduce lo mismo a los 10 años que a los 40, así es. En ese lapso de 30 años hay muchas cosas que pueden aprenderse. Y más viejo también. En esto el genio es mucho de trabajo, lo dice el general Perón. El genio es mucho de trabajo. Y nos dice la forma y la manera en que lo debemos hacer. Empezar por lo simple para llegar a lo más complejo. Por ahí yo he cometido el error de no ir por lo simple a lo más complejo, pero quise compartir con ustedes el texto completo del general Perón como para que tengan la absoluta convicción de que no quise poner nada propio, sino tratar en lo posible de compartir con ustedes lo poco o mucho que uno cree haber entendido después de haber hecho un trabajo durante por lo menos 8 meses sobre este texto. Este curso, decía, es lo suficientemente rudimentario
como para empezar a despertar la inquietud de todos, pero lo iremos desarrollando y profundizando hasta hacer un curso complejo de la conducción. Lamentablemente no fue así. He querido seguir en esto el sistema que sigo en todos los casos, empezar por poco, por lo simple y fácil, para llegar después a lo difícil y a lo complejo con el tiempo. Para llegar a lo difícil y complejo con el tiempo. Entonces, lo que se trata es de dar armas a los hombres y a las mujeres, el acervo intelectual de la conducción peronista. Los grandes negocios, como las grandes cosas, empiezan en pequeñas cosas. Entonces nosotros todos los días iremos aumentando un poco esto para conformar el acervo intelectual de la conducción política. Entonces, y este acervo formará capas sucesivas con una profunda sedimentación paulatina que los hechos ya van dejando en la marcha de nuestro movimiento peronista. Conformaremos después también una completa teoría de la conducción, que realmente se formó. En 1955 ya teníamos la teoría, filosofía peronista, economía peronista, sociología peronista, política peronista, organización, que vamos a ir viendo más adelante. Conformaremos después también una compleja teoría de la conducción y entregaremos a todos nuestros conductores la posibilidad de que a quien esto le guste tenga también su orientación en ella. Lo vamos a ir haciendo después de terminar este trabajo de conducción política con ustedes. Pero lo que tenemos que asegurar es que ningún conductor llegue a la responsabilidad de la conducción de la gran masa sin las armas en la mano para defender esa responsabilidad, compañeros y compañeras. Es decir, dar armas a los hombres y mujeres. Y en última instancia ha sido mi humilde pretensión de contribuir con todas y todos ustedes al conocimiento de estos admirables ejemplos que nos transmite el general Perón. Nos cuidaremos entonces muy bien de no darle armas a una mala persona como le han dado a algunos argentinos al que hoy nos gobierna y nos está destruyendo. Miren lo que dice el general. Nos cuidaremos muy bien de no darle armas a una mala persona, como nos ha pasado en la República Argentina y hoy lo ha demostrado nuevamente en el Congreso de la Nación. Entonces, las armas, nosotros tenemos que tener las armas de la organización y nos va a hablar también de su importancia. Tenemos que tener una fuerza organizada y científicamente conducida. De ahí la importancia del estudio de todos estos temas por todos nosotros. Pero sí daremos a nuestros dirigentes, porque todos estos consejos están dirigidos especialmente a los dirigentes, con el corazón abierto y con la convicción de que estamos haciendo un bien al movimiento. Todas las armas que poseemos, la experiencia que hemos adquirido y la ayuda de compañeros que debemos a todos nuestros dirigentes para que ellos puedan hacer el mejor papel en toda la dirección. Y yo le decía que estos consejos finales de Perón era como que él ponía el corazón abierto, y no, la verdad no me acordaba de que él mismo lo dice. Por eso, pero sí daremos a nuestros dirigentes con el corazón abierto y la convicción de que estamos haciendo un bien al movimiento. Y la verdad que nos ha hecho un excelentísimo bien, trayéndonos todos estos conocimientos sobre la conducción política, dándonos las armas que le dio a él la experiencia que ha adquirido y para la ayuda de los compañeros, para la ayuda de todos nosotros. Cuando llevemos esto a todo el movimiento peronista, cuando todos los dirigentes peronistas tengan las bases necesarias para proceder mejor cada vez, nuestro movimiento será cada vez más poderoso y llegará a adquirir un grado absoluto de invencibilidad
en el campo político. Miren la pretensión de Perón. Y yo estoy absolutamente seguro que el día que los compañeros, por eso lo estoy haciendo, yo lamentablemente aprendí estas cosas cuando me jubilé, la verdad, compañeras y compañeros. Me pareció tan importante, tan valioso, que hice todo un trabajo que me llevó 8 meses sobre conducción política para ordenar todos los temas de acuerdo a, como lo vamos a ver después, para ordenar todos los temas de acuerdo a las bolillas que dijo el general Perón. Y seguimos entonces con el texto. Porque, ¿qué podrán hacernos con este tipo de guerra, de guerrillas y de montoneras frente a nuestra fuerza organizada y científicamente conducida en toda su graduación? Ojalá, compañeras y compañeros, seamos capaces de repetir esta historia del movimiento peronista. Ojalá seamos, y el general nos ha dado en conducción política el instrumento de todo lo que debemos hacer y todo lo que debemos ser. Por eso le puse al título de este libro eso, Conducción Política del General Don Juan Domingo Perón, un modelo ejemplar de lo que debemos ser y hacer los militantes y dirigentes del campo nacional y popular. En la lucha política vence el mejor organizado y el mejor conducido. Es indudable que la superioridad nuestra será muy grande si hacemos esto. Piensen ustedes que en la lucha de un barco contra otro barco podrá vencer un capitán con suerte o arrojado, pero en la lucha de 1000 barcos contra otros 1000 han de vencer los que estén mejor organizados y tengan mejor establecidos sus servicios. El movimiento político necesita lo mismo. ¿Podrá un pequeño sector vencer? Un pequeño sector podrá vencer en una pequeña cosa con una de esas avivadas de los políticos. Pero en esta masa que significa toda la población de la República Argentina, tendrá que vencer el mejor organizado y el mejor conducido. El mejor organizado y el mejor conducido. Porque la organización vence al número y al tiempo. Esta famosísima frase del general Perón que nos deja en su último capítulo. Lo único que vence al número es la organización. Y no solo esto, la organización es lo único que ha conseguido vencer a la muerte. Porque la organización también vence al tiempo, no los hombres, pero sí las organizaciones. Las organizaciones sobreviven a los hombres, como ha sobrevivido el peronismo. Quiere decir que es el único invento del hombre que ha sobrepasado el tiempo. La organización, el único invento del hombre que ha sobrepasado el tiempo. La organización vence pues al número y vence al tiempo. Si nosotros queremos hacer del movimiento peronista una cosa que adquiera estabilidad y consolidación permanente dentro del país, tenemos que organizarlo. Y es esa organización la que sobrevivirá a nosotros y nos honrará a nosotros en el futuro, quizá con hombres y mujeres más capacitados, quizá con hombres y mujeres, dice el general, más capacitados, mejor preparados y organizados que nosotros mismos. Lamentablemente no es así, pero puede perfectamente en el futuro, si le hacemos caso de una vez por todas, lograr este anhelo del general, que logremos ser tan preparados y organizados como él logró en su primer gobierno. Porque, señores, la finalidad de la Escuela Superior Peronista, sobre la cual yo empujo tanto para que se reabra, es esa, es perpetuar en la organización todas nuestras ideas y nuestras ilusiones de argentinos y de patriotas. Repito, la finalidad de la Escuela Superior Peronista es esa, es perpetuar en la organización todas nuestras ideas y nuestras ilusiones de argentinos y de patriotas.
conseguir eso es una de nuestras más perentorias obligaciones, o sea, no abandonar esto a lo que suceda, a la sans façon, como decíamos en Entre Ríos cuando éramos gurises, dejar esto a la sans façon, a lo que sea. Para lo cual debemos formar dirigentes y profesores de conducción para conocer, interpretar y penetrar a la masa, a nuestra querida gente de nuestro querido país. Para eso nos propone aprender enseñando, formar dirigentes y profesores de conducción. Yo también los invito modesta y sinceramente a que hagan lo que estoy haciendo yo o algo mejor, pero transmitan ustedes también a sus compañeros y compañeras igual o mejor que lo que estoy haciendo yo, estos excepcionales consejos y sugerencias del general Perón, que necesitamos urgente conocerlos y llevarlos a la práctica para volver a recuperar el gobierno y el poder, de manera que nuestro pueblo pueda alcanzar de nuevo su felicidad y su grandeza. Entonces él nos propone aprender enseñando, como me está pasando a mí. Yo tratando de transmitir esto, yo hice el trabajo sobre conducción política porque un compañero, el compañero Jacoy, el secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, una vez en su generosidad hablamos y me pidió que diera un curso a sus compañeros y yo le dije sobre lo que vos quieras. Y entonces me puse a ver en la Escuela Superior Peronista cuál era la primera materia y vi que era conducción política y me puse a estudiar conducción política y la verdad que no la entendía leyendo el texto como venía en los libros habituales de conducción política. Entonces me puse a estudiarla y cada día, como dice acá el general, la entiendo un poco más y un poco mejor. Por eso aprender enseñando, formar dirigentes y profesores de conducción. No. Para que Dios nos ayude, dice el general, tenemos que empezar nosotros por ayudar a Dios. Los excelentes consejos de él. Yo espero que para los futuros cursos que organice la Escuela Superior Peronista sobre esta base ya establecida y podamos, sobre esta base ya establecida, y podamos ir ampliando estos conceptos en todos los aspectos de la conducción para poder llegar a conformar, como digo, un curso completo sobre esta actividad. Y no solamente eso, también comenzar a formar los dirigentes, los profesores que han de enseñar la conducción en el futuro. Ojalá, compañeros y compañeras con mayor poder que yo, mayor capacidad y mayor conducción, se animen y hagan lo antes posible realidad este extraordinario Consejo de General. Y no solamente, también comenzar a formar los dirigentes, los profesores que han de enseñar conducción en el futuro. No un aprendiz o un simple militante como yo, que al ver su importancia y su valor, me animé a transmitírselo a ustedes de la mejor forma que mis posibilidades me dieron. Nunca se aprende mejor la conducción como cuando uno se ve obligado a enseñarla, exactamente, porque eso obliga a pensar sobre distintos aspectos que uno nunca ha pensado. Es así nomás, y es lo que me pasó a mí. Yo sería muy feliz si entre los peronistas dirigentes comenzáramos ya a formar los profesores que empezaran a dar los primeros rudimentos de la conducción, empezando, como decía antes, por lo más simple a lo más complejo, a penetrar sus profundos problemas, a enseñar cuál es el método y cómo se trabaja en la conducción política. Entonces tenemos que estudiar y penetrar las masas, a estudiar las masas, a estudiarlas con sentido social, con sentido psicológico y con sentido sociológico, a penetrarlas, a aprender a conocer a los designios de la masa misma, porque somos encargados de servirla
y debemos primero interpretarla para poder servirla. Qué extraordinario este hombre que lo tiró. Entonces hay que ir bebiendo en eso que constituye la única fuente. A ver cuál es la única fuente para Perón. La conducción es más una cuestión inductiva. La conducción, dice él, es una cuestión inductiva que de erudición, como en otro lado dice de penetración. Hay que tener la sabiduría suficiente para extraer de allí las verdades que uno debe defender, seguro de que el pueblo acompañará a uno cuando uno está en la verdad. El pueblo difícilmente se equivoca en las grandes verdades. Entonces la escuela de conducción resulta fácil en sí a poco que se la penetre y reflexione, a poco que se raciocine sobre ella, a poco que se raciocine sobre ella. Entonces, siguiendo el consejo de General Perón, vamos a tratar de profundizar las enseñanzas, con estos rudimentos se puede aprender. Por eso digo que sería para mí la más grande de las satisfacciones si entre nuestros muchachos dirigentes comenzaran a perfilarse aquellos que tienen predilección por la clase de estudios, penetrándolos y empezando desde ya a enseñar a los demás los aspectos de la conducción. No solo a estudiarlo personalmente todos y cada uno de nosotros, sino fundamentalmente tratar de transmitirlo a los compañeros y compañeras que seguramente todos ustedes que me están escuchando tienen en sus unidades básicas, en sus centros culturales o en otros ámbitos de la acción política o sindical. Con estos rudimentos que hemos dado ya se puede empezar, dice el general Perón. Todos podemos empezar, todos y todas. Ya tenemos los rudimentos, ahora es cuestión de profundizar e ir sacando las enseñanzas necesarias para capacitarnos y capacitar a los demás. Todo lo que en este orden enseñemos es constructivo. Se podrán cometer algunos errores, seguramente he cometido muchos. Se podrán cometer algunos errores, pero eso no interesa. En la conducción se trata de tener mayor número de aciertos que de errores, porque en todas las conducciones hay errores, compañeros y compañeras. De manera que termino esta clase diciéndoles que mi aspiración es que todos ustedes que tienen una base sobre esto comiencen a estudiar, compañeras y compañeros, enseñando al resto de los dirigentes y al resto de sus compañeros y compañeras, porque esa es la mejor arma para profundizar este aspecto de la conducción, sugerencia y consejo que amplío a todos y todos los que me están escuchando y que van a leer después esta extraordinaria obra de Perón. Difundir la experiencia personal, formación de escuelas y ateneos. Empecemos ya a no quedarnos con lo que tenemos, sino a pasárselo a los demás, compañeras y compañeros, para que lo compartan los demás compañeros con los distintos órdenes. Esa es mi preocupación al propugnar la formación de las escuelas peronistas en todas las provincias, como tenía en ese momento, y en todas las partes, como así también los ateneos, porque eso va a terminar con los antiguos comités donde se tomaba vino y se comían empanadas nada más, y no se daba cultura política. Iremos allí a hablar de los problemas de la conducción política y del manejo político de las masas, en vez de ir a tomar mate y hablar de carrera. Yo digo con esto que no debemos tomar mate, no digo con esto que no debemos tomar mate ni hablar de carrera, pero conviene que de cuando en cuando hablar un poquito de estas cosas, compañeros y compañeras. Qué grande este hombre. Y por último, hace un agradecimiento, y escuchen ustedes. Quiero dar por terminadas estas clases agradeciéndoles todas las amabilidades que han tenido conmigo
durante este curso, haciéndoles presente que yo he venido a dictar estas clases a pesar de mis múltiples ocupaciones, porque creo que son de gran utilidad para nuestros dirigentes. Claro que sí. Al agradecerles todo esto a los compañeros peronistas que me han escuchado durante este curso, les pido disculpas, mira la humildad, porque probablemente he sido un poco desordenado. Yo no tengo mucho tiempo para preparar mis clases, quizá haya yo repetido muchas cosas y alterado algunas veces el orden de los tópicos. Es verdad eso, por eso he tratado yo de ordenar de la mejor manera que me pareció todos los capítulos, diríamos, teniendo en cuenta las bolillas y el programa que él nos dejó en el capítulo primero. Porque realmente tengo la gran dificultad de mis muchas ocupaciones, pero quizá el año que viene podamos nosotros estructurar cursos más racionales, es decir, de un menor tiempo sacar mayor provecho. Entonces, estamos llegando al final. Yo he hecho lo que he podido. Le he dado el remanente de mi experiencia. Miren ustedes lo que... Les he dado el remanente de mi experiencia, la experiencia del general don Juan Domingo Perón, el argentino más grande que tuvimos en la historia en conducción política, y de cuanto he estudiado sobre la conducción en un número el menor posible de clases. Y he tratado con buena voluntad de trasladar a la mentalidad de ustedes mi propia mentalidad de la conducción. Quizá en el futuro pueda yo ofrecer a los compañeros y compañeras clases más racionales y mejor organizadas. Y acá termina Conducción Política y esas casualidades de la vida y de las cosas. Hoy todavía es 1 de marzo de 2019 y el general Perón empezó a dictar las clases de conducción política que hoy terminamos nosotros el 1 de marzo del año 1951. Casualidades de la historia, no planifiqué esto de ninguna manera para que así suceda. Entonces, hice fin de la publicación de la revista Mundo Peronista número 16, página 40 y 49, del 1 de marzo de 1952, y fin del texto original de Conducción Política que salió por primera vez en esta revista Mundo Peronista. Y como nota final, dice, la revista Mundo Peronista, dice, con el presente capítulo llegan a su término las clases que sobre conducción política dictó el general Perón en la Escuela Superior Peronista. Mundo Peronista, estimándolas de un inmenso valor doctrinario y orientador, las ha venido publicando íntegramente en sucesivas entregas, honrando sus páginas con la clara y genial palabra del conductor de la nueva Argentina justicialista. Y aquí en realidad termina el dictado del curso que dio el general Perón. La reunión de los capítulos publicados conforma un cuerpo de doctrina, sigue la revista Mundo Peronista, pleno de valiosas enseñanzas para los peronistas, razón por la cual invitamos a nuestros lectores a conservar su colección y a releerla constantemente. En cada nueva lectura hallará lecciones inapreciables y que influirán poderosamente en su capacitación integral. Y así, lo que pasa es que después, en el año 52, ya pusieron Conducción Política, hicieron un libro poniendo todos estos textos que aparecieron por primera vez en la revista Mundo Peronista. Pero Perón, en el capítulo primero, habla de 8 bolillas a desarrollar, cosa que, o sea, esta última bolilla no la desarrolla el general, pero los temas que él enunció eran los siguientes, los estudios complementarios, y hablaba de monografías y estudios analíticos sobre temas políticos relacionados con la conducción,
monografías y estudios analíticos sobre temas doctrinarios relacionados con la conducción, y monografías y estudios analíticos sobre temas de conducción. Vieron que en todas las facultades y en todas las universidades tenemos que hacer una tesis sobre cada uno antes de recibirnos en cualquier especialidad, en cualquier carrera. Yo entiendo que Perón acá se refiere a eso, a un estudio analítico, a estos estudios complementarios. Y el texto original que aparece en el capítulo 1 cuando habla del programa total dice lo siguiente. Bolilla 8, estudios complementarios, monografía y estudios analíticos sobre temas políticos, monografía y estudios analíticos sobre temas doctrinarios, monografía y estudios analíticos sobre temas de conducción. Tanto lo que se refiere a los temas políticos como a los doctrinarios, tomaremos solamente aquellos que tienen relación directa con la conducción, dice él. El estudio de la doctrina, ni nada de eso me corresponde a mí, sino a los profesores que dictan esa materia, hablando de la doctrina peronista. Yo solamente toco eso en lo que tiene que ver en forma directa con la conducción. Y como puede observarse, Perón, es una nota que pongo yo, ¿no? Perón no trata específicamente esta bolilla y al finalizar conducción política, sino que sus fundamentos y justificación son tomados de diversos textos del contenido general, como puede verse al final de cada uno a continuación, según la síntesis ya mencionada, en la que nosotros abrevamos para realizar este trabajo, o sea, los temas de doctrina de 1955 o manual de adoctrinamiento peronista del año 1983, que es el que cayó en mis manos, y ustedes pueden observar en ese link que les dejo ahí. Es el tema de doctrina, el primer libro que apareció con los programas, mejor dicho, de todas las materias de la Escuela Superior Peronista y un pequeño desarrollo de todos y cada uno de los temas. Y ahí abrevé yo para realizar también este trabajo sobre conducción política. Y ahí, en estos libros que acabo de mencionarles, aparecen estos temas, estudios complementarios. Yo trataré de hacer un análisis lo más profundo posible y después de que hayamos terminado con la exégesis de esos grandes principios, haremos algunos ejercicios teóricos prácticos sobre conducción, cosa que no sucedió. O sea, por lo menos yo no entiendo que haya sucedido. Yo plantearía una situación, ustedes harán la apreciación de la situación, tomarán la resolución y proyectarán un plan de acción. Ese ejercicio por lo menos no aparece en conducción política. Eso es lo más práctico, porque sobre la conducción se procede por dos sistemas. Primeramente por el análisis y estudio teórico, y después por los estudios aplicados, que pueden ser situaciones concretas, porque esto de hablar de la conducción es fácil, pero lo difícil es conducir. Y esto aparece en la bolilla sexta, tema 1.1, cuando habla de la conducción, que la conducción es un arte. La monografía y estudios analíticos sobre temas políticos relacionados con la conducción. El error de enfoque y de penetración del aspecto político de la nación está en no mirar en grande la política. Ella no se puede mirar en pequeño, porque es la actividad integral. Todo está comprendido por la política, y quien no abarque el programa y mire solo un sector por un pequeño agujerito, no podrá hacer nada en política. ¿Por qué? Porque las grandes causas están en los fenómenos integrales, no en las pequeñas partes que componen ese fenómeno de conjunto. El eterno problema de Perón de lograr unidad y de que todos trabajemos por el conjunto, como decía ayer o anteayer, en el anteúltimo encuentro, que todos pongamos en la bolsa y que a nadie se le ocurra meter la mano en la bolsa. De manera que para ser conductor político lo que hay que estudiar es esta política integral, no pequeños sectores de especialización en la política, porque aunque tenga a su lado a técnicos, no les servirán. Estos son asesores y no conductores. Y esto aparece
en la bolilla sexta, 1.3, cuando habla de la conducción, el conductor y la política. En el segundo tema, monografía y estudios analíticos sobre temas doctrinarios relacionados con la conducción, nos dice lo siguiente. Decimos desarrollar y mantener al día la doctrina, se entiende. Desarrollar, nosotros hemos concebido la doctrina y la hemos ejecutado y después la hemos escrito y la hemos presentado a la consideración de todos los argentinos. Pero esa doctrina no está suficientemente desarrollada. Es solo el enunciado en forma sintética del contenido integral de la doctrina. Será función de cada uno de los justicialistas argentinos a lo largo del tiempo ir poniendo su colaboración permanente hasta desarrollar el último detalle de esa doctrina para presentar también finalmente una doctrina más sintética que la nuestra, más completa que la nuestra. Y esto lo dijo el general en la clase inaugural, el 1 de marzo de 1951. Último, monografía y estudios analíticos sobre temas de conducción. Dice, no queremos formar hombres y mujeres que sepan hablar de la conducción, sino que sean capaces de tomar una resolución y ejecutarla. Esa ejercitación es la que va a ir dándole alas a uno para comenzar a volar en la aplicación de los grandes principios de la conducción. Esas ejercitaciones son también, en algunos casos, análisis de hechos históricos, en algunos casos. Se plantea una situación producida en la historia, se estudia críticamente y se dice por qué fracasó o por qué triunfó. ¿Cuáles son los factores que condujeron al éxito? No se estudia una situación para volverla a aplicar, porque esa situación no se repite. Se la estudia como una gimnasia, para ser más sabio en todas las ocasiones. Ese es el camino para ejercitar la conducción. Y esto está en la bolilla sexta, punto 1, cuando habla de la conducción es un arte, el tema H. Yo se lo pongo ahí para que ustedes lo puedan observar. Y por último, me permito ante ustedes unas reflexiones finales sobre esta maravillosa obra del general Perón. Hemos llegado al final de este hermoso recorrido por conducción política y quizás sea el momento adecuado para tratar de justificar el título que le puse a este libro que he compartido con ustedes en estas 29 noches sucesivas. Yo le puse a este libro Conducción Política de Juan Domingo Perón, un modelo ejemplar sobre lo que debemos ser y hacer los militantes y dirigentes del campo nacional, popular, democrático y latinoamericanista, por lo menos en mi humilde opinión. Incluí ese título porque entiendo que Perón nos plantea que a su criterio y según su experiencia, los militantes, o sea, aspirantes a dirigentes, como somos nosotros, y los dirigentes podemos y debemos conocer, o sea, comprender, sentir y practicar las ideas e ideales contenidos en este libro para que cada una y cada uno de nosotros podamos contribuir de la mejor manera a la felicidad de nuestro pueblo y a la grandeza de la patria argentina y latinoamericana. De la patria argentina y latinoamericana. Si no nos dice, si no hacemos esto, si no estudiamos estas cosas, nos dice el general, son todas dificultades para la conducción. Y ustedes lo pueden observar en la realidad, que no estoy inventando nada. Se trata desde ya de una de las tantas posibles interpretaciones, o como decía Néstor, mi verdad relativa sobre esta genial propuesta de Perón. Lo primero que se me ocurre aclarar es que cuando Perón dice conductor deberíamos entender militante, o sea, aspirante, como somos nosotros, por lo menos yo, a merecer representar, o dirigente, puede haber, y hay realmente muchos que me han escuchado que son dirigentes, con representación popular. Más aún, para este trabajo he pensado más
en las y los jóvenes militantes, la verdad, con deseos sinceros de aprender a conducir, con deseos sinceros de aprender a conducir. Y lo dirigí especialmente a los jóvenes porque honestamente considero que mi generación, por múltiples y variadas razones, que por ahí justifican la realidad, pero mi generación creo que está en deuda en lo que se refiere a haber transmitido a las nuevas generaciones estos conceptos del general Perón. Y si no, yo les pregunto, pregúntense ustedes y de los que me están escuchando y después si alguna vez en su vida alguien le transmitió por completo y trató por lo menos de explicarles y de compartir con ustedes el texto completo de Conducción Política. Yo no tuve esa suerte y milito en el peronismo desde el año 1973. El 11 de marzo del 73 voté a Alén de Sueldo y cuando vi dónde estaba el pueblo, en septiembre voté a Perón, y aquí me tienen. En la clase inaugural, Perón nos propone crear una escuela de capacitación política para desarrollar y mantener al día la doctrina, la doctrina filosófica, sociológica, económica y política. Por eso hay un libro por cada uno de estos temas. Nos propone también inculcar y unificar la doctrina en las masas. Nos propone formar a los cuadros justicialistas y capacitar a la conducción y para la conducción. Eso en la clase inaugural. Esta escuela superior peronista que inauguró Perón el 1 de marzo de 1951, ausente desde 1955 en el movimiento nacional, debería ser la obligación de los dirigentes nacionales y provinciales del movimiento, porque esa inmensa tarea política no se puede hacer sin una profunda y sistemática capacitación dirigida a la inteligencia y al corazón de todas y todos. No lo digo yo, no son ideas mías, en este caso sí, pero estoy recogiendo innumerables veces que lo plantea el general Perón en Conducción Política y en todos lados. Mientras esto no suceda, nosotros, los simples militantes, podemos instaurar en nuestras unidades básicas o locales partidarios, centros culturales o donde podamos, en los sindicatos, sobre todo en los sindicatos, compañeras y compañeros, nuestra Secretaría de Capacitación, o sea, nuestros ateneos, nuestros centros culturales, etcétera, para hacer lo siguiente. Leer la doctrina nacional para estudiarla, no solo en forma individual, sino sobre todo colectiva, para que podamos a través de ello lograr unidad de concepción, discutirlo entre nosotros, con los compañeros que comparten con nosotros la militancia. O sea, leer la doctrina nacional para estudiarla, estudiar y discutir para comprenderla, comprenderla para sentirla y hacerla carne, hacerla propia. Para Perón, de todo esto lo tenemos que manejar como sabemos las cosas que tenemos que saber para manejar un coche. No nos fijamos en el pedal, ni si tiene ruedas, ni si tiene guardabarros. Todas esas cosas las damos por supuesto, lo damos por sabida, y Perón dice que estas cosas las tenemos que comprender para sentirla y hacerla carne, hacerla propia, como hacemos propio el alimento que ingerimos. Después sentirla y hacerla propia para conducir con naturalidad, como cuando manejamos un coche atendiendo a la realidad, como pretendía decirles recién. Y en Conducción Política tenemos la base de todos los elementos que deberíamos conocer bien para conformar nuestra capacitación política. ¿Qué debe ser un conductor, un cuadro auxiliar y qué debemos hacer para convertir a la masa en pueblo? La doctrina nacional y sus características. Tenemos la organización con planificación, su carácter espiritual y material. Hablando de todo esto, a partir de la semana que viene vamos a empezar con doctrina peronista lunes, miércoles y viernes,
y martes, jueves y sábado vamos a seguir con organización peronista, o vamos a empezar con organización peronista. O sea, la organización con planificación, su carácter espiritual y material. El método que deberíamos emplear en todos lados, los elementos que incluye el proceso de la conducción en el capítulo 5, las cualidades y principios que debemos tener para ser conductores al éxito en el capítulo 6, y por último, la forma y manera de practicar todo esto. Y repito, la bolilla 1 nos presenta a los actores de la conducción, el conductor, los cuadros auxiliares, la masa y nuestra tarea de realizar su organización, tratando de convertir a la masa en pueblo, la masa sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social, convertirla en pueblo con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social como tenían los del 17 de octubre. Es una ímproba tarea y una deuda, en mi humilde opinión, que tenemos con nuestro querido pueblo. Convertir a la masa en pueblo con conciencia colectiva y social, con personalidad social y con organización social. Tarea siempre difícil, y más ahora con todos los medios de desinformación en contra nuestro. En la bolilla 2 nos propone reemplazar la vieja conducción del caudillismo, el caciquismo y el sectarismo por la nueva conducción contenida en una doctrina nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo, como expresa la definición de doctrina peronista. La doctrina peronista tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Nos habla en la bolilla 3 de esa doctrina, esa causa, ese ideal en sí, como elementos de unidad de concepción para la consecuente unidad en la acción. Si no, nos dice Perón que si no tenemos el mismo objetivo, es muy difícil que podamos trabajar juntos. Si, poniendo un ejemplo, si uno quiere ir a La Plata y el otro quiere ir al Tigre, es muy difícil que se encuentren. Por eso nos plantea Perón una doctrina, una causa, un ideal que compartamos todos los argentinos, y es nada más y nada menos que trabajar por la felicidad de todos y la grandeza de la patria. Doctrina, fundamento de la teoría, y ambas basamento, o sea, doctrina y teoría, basamento de las formas de ejecución o realizaciones sin las cuales todo sería en vano, todo sería en vano. En la bolilla 4 y 5 nos propone hacer todo con organización, con planificación y método, sin los cuales ningún éxito es seguro, cosa que veremos a partir de la semana que viene. En la bolilla 6 nos indica lo que podemos y debemos ser en lo personal y aprender en lo intelectual los principios para poder conducir al éxito. Finalmente, compañeras y compañeros, Perón lo dice mucho mejor y más sintético de esta manera. Lo único que he querido traer a estos cursos es la convicción o la persuasión de que no puede haber una conducción de aficionados con espíritu deportivo. En este aspecto debe haber una conducción científica y profundamente racional. Es una cosa demasiado seria para que sea realizada solo en las horas de ocio. Esto debe constituir una cosa que nos ponga a pensar, compañeras y compañeros, y que nos obligue a estudiar. Difícilmente que el hombre o la mujer realice solo con lo que la naturaleza le ha dado lo que debe realizar. Debe contraerse al trabajo, reflexionar muy profundamente y estudiar muchas cosas que no conocemos. Cuando más hayamos profundizado esas cosas, mejor comenzaremos a penetrarlas. Y como en la conducción no es cuestión de aprender, sino de comprender, es en la profundidad de ese análisis cuando uno llega a saber y a
realizar mejor las cosas. Con estos, compañeras y compañeros, doy por finalizado este compartir con ustedes todo el curso de conducción política tal cual lo explicó el general don Juan Domingo Perón, el conductor político más extraordinario que tuvo la historia argentina y que con amor, como nos dijo hace un rato, trató de transmitirnos lo mejor que aprendió desde sus 15 años que entró al colegio militar hasta el año 1951, o sea, más de 50 años, tratando de compartir con nosotros sus extraordinarios consejos y su extraordinaria experiencia. Espero haber contribuido a que estos conceptos también los ayuden a todas y todos y podamos con estas enseñanzas ser cada día mejores y poder definitivamente, cosa que estoy seguro si lo hacemos, lograr de nuevo, con nuevos y mejores dirigentes, lograr de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria en forma definitiva, que ha sido la realización de Perón y de Evita, la realización de Néstor y Cristina, y aspiro a que nosotros seamos capaces de realizarla nuevamente, cumpliendo los consejos y sugerencias que nos hace el general Perón en esta hermosa obra. Muy buenas noches a todos y a todas, y espero que les haya ayudado a ser cada día mejores militantes y mejores dirigentes. Hasta cualquier momento, si Dios quiere.